Nunca imaginé que mi vida pudiera ser tan dolorosa. Siempre creí en el amor, la fidelidad y la familia, hasta que la realidad se demostró cruel e irreversible. Mi esposo, el hombre en quien más confiaba, y mi hermana, la persona a quien siempre protegí y amé, se convirtieron en los protagonistas de una pesadilla que destruyó mi confianza, mi corazón y mi propia identidad. Él y yo éramos la pareja perfecta, al menos eso era lo que todos veían. Me dediqué al hogar, a la familia y a las pequeñas alegrías de cada día, mientras él construía su carrera. Creía que el amor verdadero lo soportaba todo, pero estaba equivocada. Todo comenzó con pequeñas señales, casi imperceptibles, mensajes ocultos, llamadas telefónicas disfrazadas, miradas que huían cuando yo llegaba. Intenté ignorarlas, convencerme de que era paranoica, pero un presentimiento profundo en mi pecho no me abandonaba. Mi corazón siempre sentía que algo andaba mal. Mi hermana era mi confidente. Siempre compartimos secretos, miedos, alegrías. Siempre pensé que ella me protegería de cualquier dolor, pero era en ella en quien no debía haber confiado. El impacto fue devastador. No era una intuición ni un rumor, era su teléfono, olvidado en la mesa. Un mensaje, una foto, un chat que confirmó mis peores pesadillas. Llevaban meses juntos, sonriendo, engañándome, mientras yo creía en un matrimonio perfecto. Sentí que se me helaba el cuerpo. Mi corazón, que una vez latió con amor y confianza, ahora era un peso muerto en mi pecho. Mi hermana, mi hermanita, a quien siempre había protegido de todo, me estaba traicionando irremediablemente. Cada palabra que leía en la pantalla era un puñetazo, cada foto un golpe que me desgarraba el alma. Al principio no pude llorar, solo sentía una rabia tan profunda que parecía consumirme por dentro. Intenté enfrentarlos, preguntarles cómo podían hacerme esto, pero mis palabras salieron en susurros, ahogadas por la incredulidad y el asco. Cuando finalmente hablé con ellos, la escena fue surrealista. Mi esposo intentó justificarlo, alegando que sucedió, que fue un error. Mi hermana, con lágrimas en los ojos, dijo que no quería lastimarme, pero que sus sentimientos eran inevitables. No sé cómo seguía respirando en ese momento. Cada palabra que pronunciaban era como ácido que quemaba mi confianza, mi familia, mi propia identidad, mi hogar, antes mi refugio, ahora era un campo minado de dolor y resentimiento. No sabía si quedarme o irme, si gritar o callar. La traición no es solo física, corroe, destruye, deja cicatrices invisibles que nunca desaparecen por completo. En los días posteriores al descubrimiento, ya no sabía quién era. Cada mañana se sentía como una dura prueba de vida, levantarme de la cama, mirarme al espejo e intentar encontrar a la mujer que reconocía. Pero el reflejo solo mostraba a alguien destrozada, con los ojos hinchados y el alma herida. Amaba a mi esposo. Aún lo amaba, incluso después de todo, pero el amor dolía como nunca. La persona a la que le había entregado mi corazón, mi confianza, vida entera, me había traicionado con la persona que más amaba, mi hermana. Me preguntaba sin cesar, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Pero las respuestas no llegaban. Solo silencio, solo vacío. Mi mente oscilaba entre la ira y la añoranza. Recordaba sus pequeños gestos, los abrazos que me hacían sentir segura, las promesas que se hicieron, y al mismo tiempo, veía cada detalle de los mensajes que intercambiaban, los planes, las palabras cariñosas, las sonrisas falsas que me robaron la vida. Mi hermana me llamaba para disculparse, oía su voz y sentía odio, tristeza y confusión a la vez. ¿Cómo podía alguien traicionar sin remordimientos? ¿Cómo podía alguien que creció a mi lado convertirse en cómplice de algo tan cruel? Cada llamada era un recordatorio de que nada volvería a ser igual. Intenté hablar con amigos cercanos, pero nadie comprendía la profundidad de mi dolor. Algunos me aconsejaron perdonar, otros cortar lazos por completo. Ann no sabía escuchar. La traición no se arregla con consejos. Duele tanto que cada palabra de apoyo parecía pequeña comparada con el tsunami emocional que me destruía. Durante noches interminables, me encontré llorando sola, intentando comprender cómo el amor podía ser tan engañoso. Y, entre lágrimas, una rabia silenciosa crecía en mi interior. Ira contra ellos la vida, contra la injusticia que parecía atormentarme. Pero en el fondo, también había miedo a no volver a confiar, miedo a amar, miedo a sentirme vulnerable de nuevo. La batalla interna era brutal. Una parte de mí quería enfrentarlos de nuevo, arrancarles cada palabra entre gritos y lágrimas. Otra parte quería desaparecer, aislarme del mundo, evitar cada recuerdo,
cada lugar que me recordara lo que había perdido. Estaba destrozada, atrapada entre la ira, el amor y la desesperación. La traición no se limitó a las paredes de mi casa, se extendió como un reguero de pólvora, quemando todo a mi alrededor. Mis amigos cercanos comenzaron a notar cambios sutiles a mi silencio, mi mirada distante, mi evitación de ciertos lugares o conversaciones. Algunos intentaron apoyarme, pero otros, con un juicio silencioso, me miraban como si hubiera fracasado. Mi familia, que antes parecía sólida, ahora estaba dividida. Mis padres, confundidos y dolidos, intentaron no tomar partido, pero era imposible no sentir que el vínculo entre hermanos se había roto. Mi hermana, la traidora, intentó justificarse, pero cada palabra solo reforzaba la herida abierta. El vínculo de confianza que nos unía se desvaneció, y en su lugar quedaron la desconfianza y el resentimiento. Mi esposo, en cambio, parecía vivir en una burbuja. No mostraba ningún remordimiento real, solo disculpas ensayadas que sonaban huecas. Cada encuentro, cada conversación con él, me recordaba la falsedad que había ignorado durante tanto tiempo. La ira crecía como un monstruo dentro de mí, mezclada con el dolor y una sensación de pérdida. Las interacciones sociales se volvieron tensas. Amigos que antes eran cercanos ahora me miraban con lástima, o peor aún, con un juicio velado. Percibí susurros, intercambié miradas, y esto solo aumentó mi sensación de aislamiento. Quería Greeter, revelarlo todo, exponer cada detalle de la traición, pero una parte de mí sabía que eso no me traería paz. Mientras tanto, mi vida diaria se convirtió en un campo minado emocional. Cada cita, cada fiesta, cada reunión familiar traía recuerdos indeseados. Me encontré forzando sonrisas, ocultando mis lágrimas, manteniendo una apariencia de normalidad, mientras que por dentro todo se desmoronaba. La traición afectó no solo mi corazón, sino mi propia identidad. Ya no era la mujer segura y amorosa que todos conocían. Me volví más dura, cautelosa, siempre en guardia para no ser engañada de nuevo. El dolor se convirtió en una armadura invisible que protegía mi alma, pero también me distanciaba de quienes realmente se preocupaban por mí. Con cada día que pasaba, la realidad se hacía más clara, no había vuelta atrás. El amor que creía eterno había sido destruido. Mi hermana y mi esposo habían elegido el placer momentáneo, la traición, por encima de la lealtad, el respeto y los lazos familiares. Y tuve que aprender a vivir con eso, aunque cada respiración fuera un recordatorio constante de la traición. Llegó un momento en que ya no soportaba el silencio y la hipocresía. ERORRD, seguir viviendo en un matrimonio roto o empezar a reconstruir mi vida. Los invité a ambos a conversar. La tensión era palpable. Cada mirada estaba llena de culpa, miedo y resentimiento. Cuando comencé a hablar, me temblaba la voz, pero cada palabra cargaba con el peso de meses de dolor. Hablé de la confianza rota, de los sueños destrozados, del sentimiento de traición que me consumía. Cada frase era una espada que les atravesaba el alma, y podía sentir el peso de lo que habían hecho. Mi hermana lloró, diciendo que se arrepentía, que no quería lastimar a nadie, pero que el arrepentimiento no podía deshacer meses de mentiras y encuentros secretos. Mi esposo intentó justificar sus actos, hablar de sentimientos confusos, de errores, pero yo no quería oír excusas. Quería verdades. Y las verdades eran demasiado duras. En ese momento, comprendí que el perdón no era posible. No era una cuestión de orgullo, era una cuestión de supervivencia emocional. Necesitaba protegerme, reconstruir mi identidad y mi vida sin quienes me habían traicionado. Decidí distanciarme de ellos. Romper relaciones no fue fácil. Cada paso requería una fuerza que desconocía, pero el dolor que sentía impulsó mi liberación. Comencé a cortar los lazos que me ataban al pasado, a rodearme de personas que realmente me amaban y respetaban. El proceso fue doloroso, como arrancarse una parte de uno mismo, pero, paradójicamente, también fue liberador. Con cada día que pasaba sin ellos, sentía que recuperaba un pedazo de mi alma. La ira seguía ahí, pero poco a poco se transformó en aprendizaje. Aprendí sobre límites, sobre amor propio, sobre la importancia de no dejarse consumir por la traición de los demás. Al final, comprendí que la vida no se trata de quienes nos lastiman, sino de cómo elegimos reaccionar ante esas heridas. Me habían traicionado, pero ya no podían definir quién era yo. Mi historia de dolor se estaba transformando en una de resiliencia. Todavía lloraba, todavía extrañaba a quienes pensaba que eran, pero ahora sabía que la supervivencia y la reconstrucción eran mis únicos caminos. Los meses siguientes fueron como caminar por un desierto emocional. Cada día era una batalla silenciosa entre el doloroso pasado
y la esperanza de un futuro mejor. Necesitaba aprender a vivir sin ellos, a respirar sin la presencia de lo que me había traicionado y a encontrar sentido en medio del dolor. Comencé pequeños cambios en mi vida, cambios que parecían insignificantes para el mundo, pero que representaron mi renacimiento. Cambié mi rutina, busqué nuevos lugares a los que ir, personas que me inspiraran, nuevas experiencias que me desafiaran. Cada paso era una prueba de que podía existir más allá de la traición. Me di cuenta de que la traición no era solo suya. Era una cruel oportunidad en la vida para descubrir mi propia fuerza. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada recuerdo doloroso se convirtieron en combustible para reconstruir mi identidad. Redescubrí la pasión por mí misma, por lo que siempre quise ser, pero que había dejado de lado por un matrimonio y una familia que resultaron ser falsos. Mi hermana se alejó de mi vida. El dolor fue inmenso, pero también necesario. Sin ella, pude establecer límites claros, y aprendí que el amor no se trata de tolerar la traición, sino de respeto y reciprocidad. Mi esposo intentó mantener el contacto, pero mis respuestas se volvieron firmes y contundentes. El pasado ya no podía frenarme. Con el tiempo, la ira se convirtió en recuerdo, el dolor en aprendizaje. Aprendí que el corazón humano es resiliente, que el alma puede sanar incluso de las heridas más profundas, y que la verdadera felicidad no depende de quién nos traicionó, sino de cómo nos permitimos seguir viviendo. Comencé a permitirme sonreír de nuevo, primero en silencio, luego frente al mundo. Pequeños momentos de alegría, logros personales, el descubrimiento de nuevas aficiones y amistades contribuyeron a reconstruir lo que parecía perdido. Recuperé la confianza en mí misma, más fuerte que nunca, y con ella la certeza de que nunca más me definirían quienes eligieron traicionarme. Al final aprendí que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Me hicieron daño, es cierto, pero ya no podían controlar mi vida. El amor propio se convirtió en mi escudo, y la reconstrucción de mi historia, en mi triunfo silencioso. Había perdido gente, pero me encontré a mí misma. Y así, entre lágrimas y sonrisas tímidas, renací. La cicatriz de la traición aún existía, pero ya no dolía tanto. Se convirtió en un recuerdo, una lección y una fortaleza. Hoy camino con la frente en alto, consciente de que la vida continúa, y de que el amor más importante, el que me sostiene y me eleva, es el amor que finalmente descubrí en mí. Para todos los que también han experimentado o están experimentando una traición, mantengan la frente en alto y sigan adelante. Son fuertes y merecen lo mejor. Suscríbete al canal, deja un comentario, que Dios los bendiga.